Gloria a Cristo Jesús para siempre, amada Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos unidos en su presencia maravillosa para meditar en su palabra. Damos gracias a Dios porque nos concede una transmisión desde las 11 horas a través de nuestra amada hermana Hortensia Díaz. Que Dios la guarde, la fortalezca y la siga ayudando en su vida. Damos gloria a Dios por su grande misericordia, porque nos ha dado la vida, porque en las luchas, en las breves tribulaciones, nos ha dado la victoria y seguimos en esa batalla de la fe. Seguimos caminando, gloria a Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque solo de su mano podemos transitar ese camino angosto para entrar por esa puerta estrecha, gloria a Dios. Y hoy el Espíritu Santo, amada Iglesia del Señor, nos habla de cómo podemos precisamente caminar por ese camino angosto y pasar por la puerta estrecha a fin de llegar al reino glorioso del Padre Celestial, el reino maravilloso que nuestro Señor Jesucristo acercó. Él es ese mismo reino, gloria a Dios para siempre, amén. Así, amada Iglesia del Señor, damos gloria a Dios por ese programa Mujeres de Fe y les invito a ir a su Sagrada Escritura, amén. Ahora que nos acompañen en la sección de Pan de Vida, gloria a Dios para siempre, en el precioso Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos, aleluya, 5 y 6, aunque vamos a hacer referencia desde el 1 hasta el 15. Gloria a Dios, amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Aleluya. Oremos. Padre nuestro, en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, darnos vida, darnos estos momentos en tu presencia para meditar en tu palabra. Te rogamos que nos des un corazón bien dispuesto, un corazón convertido en la buena tierra, Padre, donde tu santo y bendito Espíritu, aleluya, amén, sea el que nos dirija, donde tu santo y poderoso Espíritu, Señor, sea redarguyéndonos, convenciéndonos de todo pecado, y esa buena tierra sea nuestro corazón, Padre mío, y tu santa palabra quede escrita en la tabla de él, para que hagamos tu voluntad en todo, para que verdaderamente seamos hijos tuyos, nacidos de tu Espíritu, nacidos de tu voluntad, y caminemos en tus caminos, guardando tus mandamientos todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por toda tu amada Iglesia de Éfeso y sus obras, dentro y fuera de la República Mexicana, aleluya, por tu amado equipo de producción de Yo Soy Iglesia Éfeso, por tu siervo, Señor, pastor general, aleluya, y director de este medio, tu amado hijo Pablo Olivares Poblano, su descendencia, su casa, su amada esposa. Poderoso Dios, que en todo lo dirijas, lo bendigas, lo guardes, lo ayudes, le des doble ración de tu Espíritu Santo, así con tu sabiduría, tu gracia, tu amor y tu poder, Señor, Él haga tu voluntad en todo, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y también así sea en nuestras vidas y en la vida de cada uno de tus siervos y siervas. Te lo rogamos, glorioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos muy encarecidamente por aquellos, Señor, que se han de conectar o ya estén conectados, quizá por primera vez, y que no son salvos, que los salves, Dios mío. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador, suficiente para perdonar nuestros pecados, Dios mío, para darnos una nueva vida en abundancia, libres del pecado, libres de la deficiencia humana, Padre, y llenos de tu amor y de tu gracia para vivir una vida plena, glorioso Dios. Te rogamos también por el paria, por la viuda, por el huérfano, por aquel, Señor, aleluya, que anda ululando en las calles. Ten misericordia y sácialo de tu bien.
Perdónale, sálvale, sánale, llévale en tu presencia, porque en tus manos tenemos el refugio más seguro y perfecto. En ti tenemos la comida eterna, Señor, aleluya. Y el agua que no deja de fluir y que nos sacia, nos nutre, nos hidrata, Señor. Y en todo momento estamos victoriosos para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a vivir en tu presencia. Ayúdanos a vivir esa plenitud de gozo y esas delicias a tu diestra, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te lo rogamos, te suplicamos de que nos llenes de tu luz, de tu favor, que tu Santo Espíritu sea el que hable, que mengüe toda humanidad, y que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que hable a tu pueblo, Señor. Dirija, bendiga, guarde, Señor, y que todo sea para tu honra y tu gloria, y tú seas, aleluya, bendiciendo, sanando, renovando, fortaleciendo y salvando a todas las almas, Señor, que escuchan tu palabra, y a tus hijos, Señor, sean, aleluya, aumentada su fe y sean victoriosos en ti, Señor Jesucristo, maravilloso en todo lo que hagan, y la gracia tuya, Señor, aleluya, se demuestre en el conocimiento, en la mansedumbre y obediencia a tu palabra, maravilloso Dios. Te lo rogamos, te lo suplicamos encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús para siempre, amada Iglesia del Señor. Damos gloria a Dios porque estamos, aleluya, por su gracia y amor maravilloso, nuevamente compartiendo unidos como hermanos en Cristo su bendita palabra, de tal manera que nuestra fe vaya creciendo, nuestra vida espiritual vaya siendo prosperada por el Espíritu Santo, amada Iglesia del Señor, y en todo nuestro Señor Jesucristo sea altamente glorificado en nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Hablamos de un tema muy importante: nacer en agua y en espíritu, amada Iglesia del Señor. La gloriosa palabra de Dios nos refiere en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Gloria a Dios, amén. Y nos va dando esa importancia, amada Iglesia del Señor, esa importancia de que nosotros conozcamos si ya hemos nacido en agua y en espíritu. Vemos, ¿verdad?, en la lección anterior que antecede a esta preciosa palabra de nuestro Dios, cómo nuestro Señor Jesucristo no se fiaba de los hombres, porque ponían esa mirada, amada Iglesia del Señor, esa mirada en los milagros, pero no en el hacedor de ellos. Estaban puesta su atención en aquello que ocurría, y ciertamente quedaban maravillados, pero su corazón seguía en esa oscuridad porque no había esa fe, ese arrepentimiento genuino. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy importante como lo fue Nicodemo, amada Iglesia del Señor. Nicodemo fue un fariseo. Sabemos que la palabra fariseo significa una persona pura. Pero ellos desafortunadamente dejaron de lado el amor, dejaron de lado la misericordia y pusieron como costumbres la palabra de Dios, pero no fue así, de tal manera que hubo la necesidad que el Padre Celestial mandara a su Hijo glorioso y maravilloso para salvar a todos, para salvar a todo lo que se había perdido, para limpiar el corazón humano y para darle una nueva oportunidad. Gloria a Dios, para nacer en agua y en espíritu. Gloria a Dios. Era muy necesaria, y es muy necesaria, sigue siendo ahora muy necesaria, la intervención divina en la vida de todo ser humano. Y eso, ¿verdad?, debe de estar bien entendido en nuestra vida, porque nosotros realmente tenemos que tener un corazón dispuesto para que haya un arrepentimiento que implique un cambio de actitud, un cambio de vida. Gloria a Dios. Y la conversión real
la hará la obra redentora gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, el Padre Celestial, pensando en que nosotros muchas veces somos como los fariseos, amada Iglesia del Señor, desafortunadamente, vivimos de apariencia. Ellos decían, por ser nosotros hijos de Abraham, de la descendencia divina, tenemos ya la salvación. Pero el corazón del hombre, como lo vimos en la lección anterior, es tan perverso que solo Dios lo puede limpiar, que solo Dios lo puede realmente hacer de nuevo. Y Dios nos da una promesa de purificación. En el santo libro del profeta Ezequiel, gloria a Dios, en su capítulo 36, versículos 25 al 27, dice la bendita palabra de nuestro Dios: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Te purificaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti, y te haré andar en mis estatutos, y guardar mis juicios, y guardarlos siempre. Aleluya, amén. Esta palabra divina, amada Iglesia del Señor, nos da una perfecta ilustración de que solo nuestro Dios nos puede limpiar. El agua en la bendita Escritura también es un símbolo glorioso, del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, sus primeros versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya, gloria a Dios. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué importante, ¿verdad? La vista de Dios y la vista del hombre. En este precioso pasaje, Dios nos lo demuestra. El hombre siempre ve lo superficial, lo que está encima, pero Dios ve todo el panorama, de tal manera que trae bendición a nuestra vida de una manera perfecta, es decir, Él limpia nuestro corazón, Él purifica nuestro corazón, Él pone colirio en nuestros ojos, amada Iglesia del Señor, y nos da un corazón nuevo, una mente nueva, porque resultado de nuestra vida vana en el mundo, tenemos ideas muy arraigadas, y todas ideas negativas, ideas destructivas, ideas que muchas veces nos llevan a vivir en continua aflicción, en continua dependencia de cosas o de personas que son finitas, que son como nosotros, o en algunos casos hasta peores, porque no hay en ellos ese Espíritu de Dios, porque no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces hay una codependencia enfermiza de nuestro ambiente, y lo vemos como Nicodemo lo expresa, que a pesar de ser un maestro de la ley, a pesar de conocer muy bien la escritura del Antiguo Testamento, aleluya, lo ve él de una manera muy tortuosa, muy defectuosa, como lo somos todos los seres humanos. Le dice que ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo ve desde un punto biológico humano. Pero Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, le dice: de cierto te digo, es decir, asevera nuestro Dios,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amada Iglesia del Señor, este es un punto muy importante. A veces nos hemos bautizado en obediencia, hemos creído, nuestro corazón se ha compungido al reconocer nuestros terribles pecados y pedirle a Dios que los perdone y aceptar esa obra redentora gloriosa que Cristo vino a hacer por toda la humanidad, aleluya. Y aquel que en verdad le recibe como su único y suficiente Salvador, nos dice el Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 1, versículos 12 al 13, que esos son los verdaderos hijos de Dios. Y esto lleva un proceso. Primero, amada Iglesia del Señor, el reconocer nuestra dependencia de Dios, el de un arrepentimiento verdadero de nuestros pecados, más allá del remordimiento que no tiene nada que ver. Un remordimiento nos puede llegar por hacer una cosa que a Dios no le agrada, pero si no hay ese verdadero arrepentimiento, cuando tengamos la oportunidad de volver a hacerlo, de volver a delinquir, a pecar contra Dios y contra nosotros mismos, porque todo pecado que ofende a Dios también es destrucción de nuestra vida, lo vamos a volver a hacer. Y entonces eso significa que seguimos siendo esclavos, pero como alguna vez lo explicaba el amado hermano pastor, seguimos siendo esclavos con esa cadena, solamente que es más larga, y cuando queremos ir más allá, esa cadena nos jala, como cuando a un animalito, ¿verdad?, a nuestra mascota regularmente, un perrito, se le amarra una cadena larga, quiere ir más allá y esa cadena lo jala. Así es el pecado cuando nosotros no hemos entregado verdaderamente nuestro corazón a Dios. Cuando haya la oportunidad, la circunstancia, vamos a volver a ofender a Dios, vamos a destruirnos a nosotros mismos. Es muy doloroso eso, y por eso Dios nos urge a nacer de nuevo en agua y en Espíritu Santo. El maestro Nicodemo, sin lugar a dudas, ¿verdad?, conocía este precioso pasaje de la Escritura. Había leído mucho sobre la promesa de una nueva vida, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pero no pudo abstraer la esencia de lo que Dios proponía, porque esa obra gloriosa solo la hace Dios, que pide de nosotros nuestro verdadero arrepentimiento. Que haya esa convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y dice: amado hijo, amada hija, esto que estás haciendo está mal. Este vicio que tú llevas a cabo, quizá escondidas cuando nadie te ve, pero yo sí te estoy viendo, te está destruyendo, te está apartando de mí. Y eso, cuando nos apartamos de Dios, eso nos lleva a una muerte. A una muerte, quizá usted diga, no física, pero sí a una muerte espiritual. Y Dios vino para deshacer esos pecados, para romper esas cadenas, pero nosotros tenemos que tener esa convicción de verdadero arrepentimiento, de decir: Padre, yo me arrepiento de esto, de aquello, y darle esa lista de lo que nos está torturando, decir: Padre, aumenta mi fe y dame esa convicción, perdóname y ayúdame a alcanzar misericordia de tu gracia para el oportuno socorro, apártame de este mal, dame inteligencia, dice Job 28:28, que la sabiduría es temer a Dios, es decir, que en nuestro corazón queda escrita en la tabla de nuestro corazón queda escrita la palabra de Dios, que cuando tengamos esa circunstancia, ese problema, esa necesidad, esa angustia, sepamos que Dios está ahí para auxiliarnos. No es fácil, porque humanamente llega la angustia, llega el problema y no sabemos ni por dónde, y aparte a veces ni lo esperábamos. A veces Dios nos avisa, nos manda alertas, pero a veces estamos tan dormidos que no captamos ese momento exacto. Por eso pidámosle a Dios de su gracia, de su sabiduría, de ese espíritu de discernimiento, para que seamos apartados del mal y que en cualquier situación, problema o adversidad sepamos que Dios está con nosotros y nos dé de su Espíritu Santo para clamar misericordia, para suplicar de su fortaleza, para suplicar de su perdón, para suplicar que Él
Cree en nosotros, aleluya, ese corazón limpio que renueve a cada instante un espíritu recto dentro de nosotros, y su Santo Espíritu no se aparte jamás, porque dependemos de Dios, lo necesitamos las 24 horas, los 365 días del año, cada segundo de nuestra vida, cada décima de segundo. Necesitamos a Dios en nuestra vida, porque estamos en ese camino angosto que solo de la mano de Cristo podemos caminar. Leía un escritor, un evangelista, y decía una frase muy importante, que es verdad, amada iglesia del Señor: el cristiano ha sido llamado a gloria, pero el camino es angosto y lleno de abrojos y de espinos. Pero si seguimos la huella de Cristo, las pisadas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, Él ya pisó al mundo, sus deseos, las vanidades que hay en Él. Si seguimos esa huella, nosotros vamos a seguir donde Él ya haya pisado, y entonces vamos a ser victoriosos, porque Él ya ha vencido al mundo. Para alcanzar esa nueva vida es necesario que Dios mismo actúe en nosotros. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer fue evidente que es el plan perfecto de Dios para toda la humanidad, de cambiar nuestra naturaleza caída. Nosotros sabemos que un nacimiento humano implica la unión de dos células, y previamente a esa unión hay amor, amor para concebir una nueva vida. El esposo y la esposa se unen en sagrado matrimonio y Dios les bendice con un hijo o una hija. Gloria a Dios. Cristo, nuestro Señor, el esposo de la novia, su iglesia, que debe ser sin mancha, pura, sin arrugas, también ha formado esa bendita célula de amor para que nosotros nazcamos nuevamente. Nacer del agua es lo mismo que nacer del Verbo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra viva, Él es el Espíritu. Jesús es el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, como nos lo dice su palabra en el Santo Evangelio según San Juan 1:14. Pablo escribió, gloria a Dios, para santificarla, purificándola, lavando nuestra vida con la palabra. Y también previo, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus amados apóstoles: ustedes ya estáis limpios por la palabra de verdad. La palabra de Dios, amada iglesia, nos limpia, nos redarguye. Cuando escuchamos, ¿verdad?, las prédicas en su santo templo Éfeso, o en el lugar donde usted tenga bien congregarse para escuchar la palabra de Dios, su palabra nos va redarguyendo. Padre, yo te estoy fallando en esto, ayúdame, dame fortaleza, mira mi vida, ayúdame. La mejor inversión que podemos hacer es en nuestra vida espiritual, porque sus frutos son eternos. Si hoy nosotros de corazón nos arrepentimos por nuestra vana manera de vivir, si quizás solo estamos como los fariseos viviendo una apariencia, nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos una vida real en espiritualidad y en santidad a Cristo, apartados de todo mal, apartados de murmuraciones, apartados de mentiras, apartados de todo aquello que a Dios no le agrada, amada iglesia del Señor, porque hay pecados de todas, desafortunadamente, de todas maneras, en la vista, en los ojos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, algún gesto que ofenden a Dios. Por eso es bueno que digamos a Dios: dame de tu Santo Espíritu, úngeme con aceite fresco de la cabeza a los pies, lávame en la sangre gloriosa de tu Cordero Santo, que es mi Padre, mi Señor Jesucristo, que quita todo pecado, el Cordero de Dios que quita mi pecado, para que Él nos vaya puliendo, lavando. Gloria a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio según San Juan 7:37, si alguien tiene sed,
venga a mí y beba. Jesús es esa agua, amada iglesia del Señor. Es esa agua de vida. Él nos dice, es necesario que se nazca del agua y del Espíritu. Él es la agua de vida y nos purifica y también sacia nuestra sed. Nacer del Espíritu es lo mismo que nacer de Dios, ya que Dios es Espíritu y los que nacen en el Espíritu reciben un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Y esto nos lleva a Romanos 8. Todos los que están en Cristo son los que andan en el Espíritu. Pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos andar en el Espíritu de tal manera que quizá todavía estemos dando satisfacción a nuestra carne, es decir, a todo el pecado que el mundo ofrece, y entonces seguimos muertos en nuestros delitos y pecado. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, como leímos en el Santo Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 6. Y los que creen tienen poder para llegar a ser hijos de Dios ahora. Si un hombre cree, ya ha recibido la plenitud de Dios. San Juan 1:16. De su plenitud y de su gracia tomamos todos. Colosenses 2, del 7 al 8, nos dice la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, en sus versículos 7 al 8. Gloria a Dios. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estas acciones de gracias, amada iglesia del Señor, es cuando ya hemos recibido a Cristo, cuando ya hemos sido regenerados, cuando ya hemos nacido en agua y en espíritu. Y dice, plenitud de vida en Cristo, versículo 8 de Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él nos ha dado esa sabiduría, esa gracia, amada iglesia del Señor. Y no dejemos nuestras joyas preciosas, la corona que Cristo nos está preparando, por huecas y vanas sutilezas, sino que invirtamos en la palabra de Dios, en el tiempo que tomamos para leer y para meditar en su palabra, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, porque es poderosa la palabra de Dios cuando nos dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando alguno de nuestros familiares, conocidos o amigos está enfermo, qué hermoso es decir con esa plenitud en Cristo, amado amigo, conocido, familiar, como nos dirijamos a Él, oramos en el nombre de Jesús. Dios tiene todo poder para sanarte, y no solo eso, sino también para perdonar pecados. Sabemos que la enfermedad principal del ser humano es el pecado, y de ella se derivan otras enfermedades físicas, pero es bueno que de verdad nos arrepintamos. El hombre, sin lugar a duda, necesita el pan de vida espiritual, la palabra de Dios, para poder creer. Y al creer y al escuchar la bendita palabra de Dios, somos, ¿verdad?, rociados con esa agua preciosa que dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando estamos en esa comunión, esa agua brota a borbotones, manantiales gloriosos desde el interior de nuestro ser. Y es la fe. Y esa fe que es el Evangelio en Cristo, que es el poder de Dios para la salvación de la humanidad, hace a los hombres que descansen en la esperanza de que Cristo les ha lavado, les ha limpiado y va redarguyendo su vida, limpiando paulatinamente su corazón. Porque todo eso, ¿verdad?, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como lo dice Romanos 1:16. El hombre tiene esa voluntad que Dios ha puesto y tiene el acceso al poder de Dios para escuchar la palabra de verdad,
Como Pablo le escribe a Tito, Él nos salvó al lavar la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa regeneración que habla es del nacimiento, que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, amada iglesia del Señor. A veces cuando leemos Juan, que es un precioso evangelio muy conocido del pueblo de Dios, es importante que subrayemos esos versículos preciosos. El versículo 12 del capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan, mas a todos los que le recibieron. Vemos que Nicodemo hace esa parte porque reconoce que Dios está con él. Dice de otra manera, no puede hacer ningún hombre señales si Dios no está con él. Y dice el versículo 12 del capítulo 1 de San Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder de nacer de nuevo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, por la voluntad de Dios, nosotros somos engendrados, ya sin esta naturaleza humana y deficiente. ¿Y sabe cómo se va a dar cuenta? Cuando pueda perdonar. A veces arraigamos en nuestro corazón tantas cosas tan difíciles y decimos, no pasa nada. Quizá alguien nos ofendió, quizá alguien nos dijo una mala palabra, o nosotros ofendimos a alguien y no hemos pedido a Dios perdón, o no hemos podido perdonar como Dios quiere que perdonemos y olvidemos, como Él nos ha perdonado y ha sepultado nuestros pecados en lo profundo de la mar y nos ha dado una nueva vida en Él. Y todo eso se va acumulando de tal manera que se van haciendo raíces de amargura que nos separan de Dios. Y por eso Dios nos insta tanto al arrepentimiento. No es por mera intención humana o ocupación humana, no. El hombre muy difícilmente piensa en lo que en verdad le conviene. El hombre muy difícilmente quiere alejarse de su comodidad, de su confort para buscar a Dios y hallar el verdadero amor, que este amor es sacrificial, amada iglesia del Señor, como el amor que una madre brinda a sus hijos, que quizá haya alguna necesidad, situación, y que ella tenga que compartir una sola frazada para toda la familia, pues ella se quita esa frazada para que toda su familia quede cubierta. Ese es un verdadero amor. Y en ese corazón existe Dios, porque Dios es el que impulsa las buenas obras. Todo lo malo que vea en mí es mi humanidad. Todo lo bueno que Dios nos ha dado es la obra de Dios en nuestra vida. Si podemos amar es porque Dios está haciendo esa obra en nuestro corazón. Si podemos perdonar es porque Dios nos está llevando a verdaderamente perdonar, de tal manera que cuando entramos al trono de la gracia, vamos con un corazón contrito y humillado, a pedir perdón a Dios, a glorificarle y a hacerle presente en nuestra vida, porque solo aquí estamos de paso. Nuestra profundidad en Dios es eterna y Él quiere un varón como nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, de poder, de bondad, sumiso y obediente al Padre y poderoso. Y eso todo se logra a través de la palabra de Dios, creyéndola, viviéndola y pidiéndole que nos limpie profundamente nuestro corazón de todo pecado, incluso de aquellos que quizá no nos acordamos, que son pecados ocultos con los cuales ofendemos a Dios. Que Dios nos perdone, que Dios los quite, lo borre de nuestra vida y nos ayude a seguir adelante. Todo esto hace la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso, amada iglesia del Señor, amados que nos escuchan, no te pierdas un solo día de las bendiciones de Dios. Escudriña la palabra. Les confieso, amada iglesia del Señor, que muchas veces, ¿verdad?, cuando leemos los juicios de Dios, nuestro corazón teme, nuestro corazón tiembla, porque Dios ama muchísimo a su amado pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es
una prueba maravillosa del poder de Dios que hasta hoy podemos ver. Las 12 tribus de Israel que están diseminadas sobre toda la faz del mundo, como Dios nos lo hace ver en su bendita palabra, que les habló de una y otra manera para que recurrieran a un verdadero arrepentimiento, para que dejaran a los vales, para que se volvieran de todo su corazón a Dios. Una y otra vez eran alejados por su vana manera de vivir, por su corazón no arrepentido, iban atesorando ira para el día de la ira, amada iglesia del Señor. Y hoy Dios nos advierte, como un padre advierte del peligro a su hijo, a su amada hija. Es bueno que te vuelvas a Dios. Es bueno que quites toda superficialidad de tu vida, que te arrepientas. Los fariseos le decían a Juan el Bautista: no hay necesidad de que nos arrepintamos porque somos hijos de Abraham y por tanto herederos del reino. Pero no es así. Cristo Jesús les vino a hacer hincapié: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Deja tu vana manera de vivir, tu vana manera de hablar, tu vana manera de actuar, de una forma en la iglesia, de otra forma en tu hogar. Dios quiere que seamos reverentes, amorosos y bondadosos los unos con los otros, respetándonos, sin decir mentiras, sin hablar con doble ánimo, sin jamás dar paso a la murmuración, ni hablar de nada ni de nadie, porque recordemos que Dios vino a morir por el más vil pecador, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo también de los cuales yo soy la primera. Entonces estamos llenos de defectos. Pero si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y nosotros como miembros los unos de los otros oramos, va a ser diferente. Dios va a usar siempre al que esté en el púlpito y llenarlo de su Espíritu Santo para dar el consejo, para dar la exhortación, para dar la orden al cumplimiento de la palabra de Dios. Así en las directivas femeniles, infantiles, juveniles, varoniles, Dios es el que va a estar al frente. ¿Por qué? Porque vamos a orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por los siervos de Dios en la obra, en la misión, y va a ser Dios el que va a estar ahí. Sin decir, no, es que la hermana, no, jamás, jamás poner todo y a todos en las manos de Dios, porque en las manos de Dios es cuando Dios nos hace útiles a su servicio, y todos sin excepción, los que sirven a Dios son especial tesoro para Dios. Nosotros debemos de orar fervientemente por nuestro amado hermano pastor general, por el pastor o el ministro de la misión de la iglesia donde se congregue siempre. Orar por él, que Dios lo llene de su Santo Espíritu, lo dirija en cada decisión que debe tomar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nicodemo no era alguien que no supiera la palabra de Dios. Amada iglesia del Señor, dice la bendita palabra de Dios que era un principal entre los judíos. Aleluya. Y a veces nosotros así somos cuando conocemos a alguien que quizá ocupa algún lugar no sé, en la obra bendita de nuestro Dios. Pensamos que pues ya lo sabe todo. Pero por eso es lo importante la oración. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, debería ser Nicodemo, porque nuestro Señor Jesucristo dice: ¿cómo siendo tu maestro no entiendes algo? Pero no era así. Él no quería sufrir el oprobio de que sus compañeros, los del Sanedrín, que era en ese momento, pues digámoslo así, el organismo principal de los judíos, lo vieran, que él también estaba conmocionado, estaba realmente impresionado por las obras, por las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía a través de las maravillas que obraba en el pueblo del Señor. Jesús entra en el templo y se enfrenta a los mercaderes, recordemos. Aleluya. Cuando
Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso, porque estaba de alguna manera pues exponiéndose a sí mismo, no le importaba lo que los demás le iban a decir. Y él le decía que él es nuestro Señor Jesucristo. Fue reconocido por Nicodemo, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había hecho esta deducción. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. Aleluya. Dice, y esta conclusión era compartida también por otros, puesto que dice, sabemos, incluyendo tal vez a otros fariseos o miembros del Sanedrín, como lo dice San Juan 12:42. El que no naciere de nuevo no puede haber el reino de Dios. Esa idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio por su contestación. Él solo entendió nacer otra vez. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta obra solo la hace Dios, solo la hace nuestro amado y bendito Salvador. Nosotros somos esa obra que Dios ha empezado desde que hemos creído en Él. Pero ahora estamos en el proceso del cambio, de ser purificados del corazón, de las ideas vanas. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron dirigidas a Nicodemo de una manera personal, y así es como Dios nos habla a cada uno de nosotros. Le decía que debía cambiar el concepto de cómo fariseo tenía de sí mismo, porque dijimos antes que ellos sentían y pensaban que eran los justos, los únicos que eran justos. Todo el demás pueblo era inmerecedor, pero ellos, para sus propios ojos, eran los mejores. Y nuestro Señor le decía muy importante, que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto de cómo fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador, que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. El arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías y que solo él, cuando viniera, completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Gloria a Dios. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios. Aleluya. Todos los días es bueno hablar con Dios, orar y pedirle perdón por nuestra actitud, por nuestra, quizá angustia, cuando Él nos dice que no debemos por nada ni estar ni afanosos ni angustiados, sabiendo que todo debemos depositar en Cristo, que Él tiene cuidado de nosotros. Para Nicodemo no era fácil reconocer su situación pecadora. Desde que nuestro Señor Jesucristo había aparecido en la escena pública de Israel, los instaba al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos o pereceréis. Aleluya. Era la advertencia y sigue siendo la advertencia para nosotros. Muchos decimos, pero si Perenganito también es bautizado, ¿y cómo es posible? O nosotros mismos decimos, Dios mío, ¿por qué soy así? Si yo te he aceptado, ayúdame a cambiar, que yo sea como tú, obediente al Padre en todo momento, estar en comunión contigo, en oración, en vela para esperar tu reino, para santificarme más, como nos dices tú. El que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Gloria a Dios. Es importante estar en un continuo arrepentimiento, pero genuino. No caigamos en la que pasa algo y bueno, ya me arrepiento, pero no es de corazón. Dios escudriña nuestro corazón y sabe. Por eso muchas veces
sin pensar suceden muchas cosas porque Dios habla a nuestra vida, porque Dios llama a nuestra atención y dice: hijo, es importante que cambies tu manera de ser, de pensar, de hablar, de vestir, que en verdad en tu corazón des paso y lugar a mi presencia para que yo lo limpie de todo aquello que cargas y que no es necesario. Pues para entrar al reino de Dios, lo más importante y lo único esencial es la presencia de Cristo. Nosotros debemos arrepentirnos, nos corresponde a nosotros tener esa convicción, ese cambio en nuestra vida. El nacer del Espíritu es algo que solo nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros. Es el único que puede hacerlo. Nada, nadie, ni la ciencia, ni el científico más eminente, ni el filósofo más apropiado. Nadie tiene ese poder. Solo Cristo, porque es el que bautiza con el Espíritu Santo, como lo vimos en el Santo Evangelio según San Juan 1:33. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración. En Tito 3, del 5 al 6, nos dice la bendita palabra de Dios: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, que es algo regenerado, algo que se vuelve a hacer. Cuando éramos niños, Dios en toda su extensión nos dio un cuerpo humano perfecto. Somos hechos por obra de Dios, por sus manos gloriosas, ahora en nuestro cuerpo material y que volverá al polvo. Gloria a Dios. Nos lo hizo con un sistema perfecto, pero nosotros, al no alimentarnos, pues vamos dañando nuestros órganos, ¿verdad? Nos hizo con miles y millones de células perfectas para ver, para oír, para hablar, para caminar, nuestra piel, nuestro sistema central nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema circulatorio, y así todo el ser humano es una perfecta hechura de Dios Todopoderoso. Y cuando nacemos, todos nuestros órganos están perfectos, están nuevos, salvas quizá excepciones, ¿verdad? De quizá alguna situación congénita que algún bebé traiga, pero hablando de una estructura normal, en un nacimiento normal, aleluya, todo el ser humano y todo su organismo está perfecto. Tiene un corazón, un cerebro, tiene todos los sentidos bien. Y así Cristo, cuando nos renueva, nos da un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, una nueva manera de vivir, de pensar y de ver las cosas. Y cada etapa de la vida tiene esa bendición de Dios. Cuando somos niños, pensamos como niños, pubertos, adolescentes, vemos la vida de otra manera, luego jóvenes, adultos, etc. Hasta llegar, ¿verdad?, a la vejez. Pero cada etapa tiene su conocimiento, tiene su belleza, tiene sus pros y sus contras. Bueno, nacer en Cristo es nacer en la plenitud de la vida, con un cerebro nuevo, con un corazón nuevo. Y quizá diga, bueno, es que el cerebro humano, ¿verdad?, se va regenerando por los pensamientos, por nuestra calidad de vida, cómo pensamos, cómo actuamos. La universidad de esta ciudad de Puebla, la Benemérita Universidad de Puebla, dice: pensar bien para vivir mejor. Tiene ese lema. Y es importante vigilar lo que comemos en nuestra mente, con qué estamos alimentando nuestra mente. Si alimentamos de cosas negativas, tarde o temprano vamos a ser reflejo de eso. Pero si la alimentamos de la palabra de Dios, es esa agua, ese manantial que se va renovando. Cuando hay en algunas llanuras espesas una nueva cascada que se origina por las lluvias, en esa llanura pues hay diferentes plantas, algunas son buenas, otras no, o no hay caminos porque hay piedras. Y cuando va naciendo esa agua y va cayendo, va abriendo caminos, va limpiando, va generando vida. Así es la palabra de Dios, esa agua en nuestra vida por el lavamiento de la regeneración. Todo nuestro ser espiritual se va haciendo de nuevo. Ya no somos los perezosos, ya no somos los que damos oportunidad a la murmuración, no.
Antes lo llevamos a los pies de Cristo. Ya no somos los que no sabemos perdonar. Ya no somos los que entramos taconeando en el templo. Usted dirá eso, bueno, es un hecho muy, pues no sé, muy humano. A veces llegamos a hablar, no, hermanos, no. En detalles pequeños nos damos cuenta de muchas cosas. Tenemos reverencia a la casa de Dios. No porque los hermanos nos vean, no, esa es otra cosa, eso es un efecto secundario, no, sino porque sabemos que en la casa de Dios está su presencia y por eso debemos ser nosotros reverentes y entrar con sumo cuidado sabiendo que ahí Dios nos va a bendecir, que su palabra nos está limpiando, nos está redarguyendo, nos está perdonando, nos está sanando, nos está cambiando, está generando ese nacimiento. En la palabra de Dios vemos como siempre decimos, se dice muchas veces, perdón, y les tomaron dolores como a mujer de parto. Nosotros también tenemos esos dolores, porque somos los que vamos a nacer. Somos los que tenemos que estar siempre pendientes de nuestra manera de pensar. Y si hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hoy es el momento de decirle, Padre, yo quiero tener esa regeneración que tu palabra me habla. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor, aleluya. Nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo debe estar en una continua renovación. Dice, derramó en nosotros abundantemente. No dijo, te voy a dar poquito. No. Abundante, suficiente para que nuestra vida en Cristo vaya, aleluya, aumentando, vaya creciendo la fe y nosotros hagamos esas obras, pero ya en nuestra vida regenerada. Porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Cristo. Y una vez regenerados, entonces vamos a ser esos intercesores como Abraham, que intercedió por su amado sobrino Lot. Y Dios lo libró de ser quemado con la gente de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ser, aleluya, en nuestra familia esa luz. Es bien difícil hablar con la familia, amada iglesia del Señor, a la familia, hablando a la familia en la sangre, nuestros hermanos biológicos, nuestros sobrinos, etc. Porque son los más renuentes, aleluya. Pero cuando el Espíritu Santo convence, cuando el Espíritu Santo le damos esa cabida en nuestra vida, porque estamos santificando a Dios, porque estamos reverenciando su presencia en su vida, ya ni se preocupe del que tiene el carácter más difícil o el más violento. Cuando Dios lo quiera tomar, usted sea en Él, en sus manos ese instrumento, porque no va a hablar usted, sino el Espíritu Santo. Va a hablar a su familia, a sus vecinos, a la persona quizá más difícil. Y entonces vamos a saber que estamos siendo regenerados por Dios. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos verdaderos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos podía cambiar su naturaleza pecaminosa. Eso es imposible para cualquier hombre. Si no nacemos de nuevo, amada iglesia del Señor, no podemos entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios implica hacer la voluntad del Padre. Pero si no somos hijos de Dios, hermanos, se nos va a hacer difícil. Vamos a poner siempre pretextos. Y recordemos que nuestra vida aquí es pasajera, pero nuestra vida en la eternidad tiene ese sello de ser perenne, de ser eterna. Por eso es importante que realmente pidamos a Dios que tengamos esa conversión. Yo a veces digo, Dios mío, pero si ya llevamos un proceso, tu palabra nos vuelve a instar. Quiere decir que hay algo todavía en el corazón. Ojalá, ¿verdad?, que
que ya estamos hablando con padres espirituales, pero sí hay niños que Dios permita ese crecimiento espiritual, esa regeneración, aleluya, esa regeneración en Dios. Y no digamos es que yo nací en cuna cristiana y tengo todos los derechos, porque así pensaban también los fariseos, que ellos tenían todo el derecho de la ley de Dios para estar siempre en la presencia y gracia de Dios, pero no fue así. Para gozar de los privilegios del reino de Cristo es necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en esa bendita y grande ciudad maravillosa, ¿verdad? Que nos da unos destellos el precioso libro de Apocalipsis. Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne aquí simboliza la naturaleza pecadora, la naturaleza humana pecadora. Y lo que el Señor Jesucristo nos explica es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella, la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, para libertarnos de esa muerte y nos puede nuevamente hacer nacer. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la bendita palabra de nuestro Dios ahí en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, aleluya. No te maravilles, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu es como aquel viento, amada iglesia del Señor, cuando el profeta Elías, ¿verdad?, cansado de ser perseguido, Dios le fortalece, le da pan, le da agua y Dios se manifiesta a él en un precioso y suave silbido, nos dice Primera de Reyes 18, gloria a Dios. Es ese silbido, ese viento que Dios quiere que seamos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Fíjese, el mismo Dios le estaba diciendo a Nicodemo, te hago hincapié, Nicodemo, que lo que yo sé, porque Él es el único que verdaderamente conoce al Padre, nuestro Señor Jesucristo, y le ha visto y testifica del Padre en su poder glorioso y maravilloso, en su obra redentora gloriosa. Y dice, de lo que yo sé, en otras palabras, lo que yo sé, esto te doy, que debes de nacer, que más allá de tus dolencias, de tu cuerpo físico, tienes el Espíritu de Dios, y eso es lo que te hace fuerte cuando eres débil. Le dice nuestro Señor Jesucristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nuestro propio Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿verdad? Es necesario que creas, es necesario que veas en mí esa regeneración. Ante la incredulidad de Nicodemo, Jesús afirma que las verdades que ha tratado de hacerle comprender no son el resultado de suposiciones o especulaciones o meramente conocimiento humano, sino que proviene de una estrecha comunión con el Padre. Gloria a Dios. En el Santo Evangelio según San Juan 5, versículo 20, dice la bendita palabra de nuestro Dios, aleluya, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El mismo Dios le estaba diciendo, yo te digo que esto es porque yo lo viví, yo lo sé, yo te lo doy, yo soy esa nueva vida, en otras palabras. Gloria a Dios. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 10, también nos afirma esto. Dice la bendita palabra de nuestro Dios,
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, Dios mismo le está diciendo estas palabras a Nicodemo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, no le puede decir ningún ser humano o algún experimento que siempre lleva errores o connotaciones erróneas. No, el mismo Dios, la misma perfección, el creador de ese nuevo ser se lo estaba diciendo. Gloria a Dios, y su testimonio tiene ese valor glorioso y poderoso porque viene de Él mismo, del Maestro maravilloso. Así que para nosotros también no nos maravillemos, y si nos maravillamos, que sea de verdad, con todo el corazón. No nos enamoremos de los milagros, sino enamorémonos del hacedor de maravillas, del hacedor de esos milagros, para que nuestra vida también sea una vida plena en Cristo, sea un milagro, que no puedo cambiar mi forma de ser, mi carácter, pues en el nombre de Cristo yo me pongo en sus manos para que Él lo cambie, porque yo en verdad no puedo hacerlo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cosas que ojo no vio, ni ninguna vida humana ha experimentado, están reservadas para los hijos de Dios. Nosotros queremos ser objetos de ese amor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y dice el Salmo que Él subió a los cielos para conquistar dones para los hombres. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Él es el que se ha levantado para perdonarnos, para salvarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Así vamos a dejar esta bendita, preciosa palabra de Dios hasta el versículo 8, y para gloria y honra de Dios, la siguiente semana abordaremos del versículo 9 al 15. Fijemos nuestros ojos en Cristo, amada Iglesia del Señor. Seamos regenerados, y si ya somos regenerados, gloria a Dios, crezcamos más en su gracia y su conocimiento para hacer las cosas que Él hizo. Para que si a Dios le place, si somos perseguidos, si somos entregados, pues gloria a Dios, porque algo bueno ha habido, y es la obediencia a Cristo nuestro Señor. Dios nos ayude y Dios nos permita ese nacimiento en agua y en espíritu. Aleluya. Oremos. Bendito y buen Padre celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, Rey de la gloria, por tu presencia. Gracias, Padre nuestro, por tan infinito amor, porque tú cuando haces algo lo haces de una manera perfecta, Señor y Dios. Tú nos quieres vestir de lo perfecto, de lo incorruptible, de lo eterno, Señor. Llénanos de tu presencia, limpia nuestro corazón, lávanos de nuestra maldad, purifícanos, Padre, y fortalécenos en ese proceso. Tú conoces nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos, guárdanos en tu amor y en tu gracia. Ayúdanos, dependemos solo de ti, no de las circunstancias, Padre, no de nuestros sentimientos humanos malvados y perversos, no, Padre mío. Dependemos de tu amor y de tu gracia, de tu perdón maravilloso. Ayúdanos verdaderamente a dar frutos de arrepentimiento. Quita todo soberbia, quita todo orgullo, quita todo lo que te desagrada de nuestra vida, poderoso Dios. Ayúdanos a vivirte, a amarte, Señor, cada día más, todos los días de nuestra vida, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Ayúdanos, llénanos de tu ser glorioso y maravilloso, pues tú eres el único, el cual en nuestro abatimiento te acuerdas de nosotros y pones paz en nuestro angustiado corazón, y pones calma, Señor, y das la victoria en las tribulaciones, Señor, y nos haces andar sobre el mar. Aleluya, gloria a Dios, y haces grande bonanza en nuestra vida. Eres el único, aleluya, gloria a tu nombre, Padre, aleluya. Así
como el salmista, lleno de tu poder y de tu presencia, expresa, aleluya, expresa de una manera, Señor, contundente. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, aleluya. Si hoy confiamos en ti, poderoso Dios, en que nos perdonarás y nos llenarás de tu divina gracia, Señor, y quitarás y limpiarás todo pecado, limpiarás, borrarás toda transgresión, la desharás como la niebla, toda rebelión, aleluya, de nuestra vida, Señor. Seamos, Señor, aleluya, obedientes a ti, Señor, esos hijos verdaderos tuyos, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a vivir esa regeneración plena, Padre, como tú la quieres, amoroso Dios. Ayúdanos, pues tú has derramado tu amor por medio, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo, dándonos ese Espíritu Santo divino que nos aconseja, que nos ayuda, Señor, en la situación más difícil. Tú eres la luz que en las nieblas, Señor, tú resplandeces, Señor, que haces todo claro, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a vivir en santidad. Ayuda a tu iglesia de Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana. Pastoréala, susténtala para siempre, por amor de tu nombre te lo rogamos. Toma la vida de todo tu auditorio de mujeres de fe, cada hombre, cada niño, cada mujer, cada joven, Señor, que se ha conectado y que se conectará más tarde. Toma su vida y llénala de tu amor, de tu gracia, de tu poder, de tu luz, de la bienaventuranza, de tu perdón, de la gloriosa, aleluya, presencia tuya, maravilloso Dios. Y ayúdanos a comer todos los días el pan de vida eterna, que nunca falte ese pan de vida eterna en nuestra mesa, para nuestros hijos, para nuestros esposos. Bendice cada matrimonio, bendice cada hogar, bendice la descendencia y la casa de cada uno de mis hermanos, Señor, de todo tu auditorio de mujeres de fe, para gloria y honra de tu nombre. Sea la vida de cada uno de ellos. Ayúdales en la prueba, en la lucha, porque tú contestas, Señor, aún en la adversidad más difícil. Tú contestas, tú peleas por nosotros, y yo soy testiga de eso, de que eres tan bueno y tan fiel, Padre mío, que tú, Señor, aleluya, mandas tus ángeles, Señor, en favor de los que te temen, y tú obras grandes maravillas en sus vidas. Y aún, Señor, al enemigo, aleluya, lo destrozas, lo destruyes al enemigo de nuestras almas para siempre, Señor. Y cualquier adversidad, Señor, aleluya, tú la vuelves a nuestro favor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, 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 y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, rompe toda cadena de esclavitud, úngenos con aceite fresco, y a causa de tu unción sea roto, aleluya, gloria a Dios, sea roto, Señor, todo yugo del enemigo, Señor, todo yugo de nuestro servicio sea roto en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya, así sea y así es, aleluya. Gracias, Padre, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, por todo y en todo. Infinitamente gracias, Padre celestial. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amén. Pues damos gloria a Dios, amada iglesia del Señor, por esta preciosa palabra que Dios nos ha hablado, que es necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu. Gloria a Dios para siempre. Con la ayuda de Dios, la gracia del Espíritu Santo, su guía, continuaremos en la siguiente semana, si así es la voluntad de Dios, aleluya, del versículo 9 al 15, gloria a Dios, hablando de este precioso renacimiento, de esta regeneración que Dios actúa en nuestra vida, amada iglesia del Señor. Vamos a orar, amada iglesia del Señor, por nuestros hermanos. Si usted ha expuesto su necesidad, vamos a seguir orando en el transcurso de la semana por su familia, por nuestra hermana Bridget Torres, que cada semana, ¿verdad?, hace hincapié en la oración por la salvación de su familia, por la fortaleza en su vida espiritual, pero
por todos y cada uno, hermanos. Vamos a orar porque definitivamente nuestra vida espiritual es lo más importante, hermanos, y debemos entender esto de una manera muy clara. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice de manera integral. Si Él sabe que nos esforzamos porque estemos en su presencia en todo momento, Él va a bendecir nuestra casa, nuestra mesa, nuestra canasta, nuestra fuente de labor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro matrimonio. Todo lo que le hagamos presente lo va a bendecir de una manera maravillosa, como Él solo puede y sabe hacerlo. Nosotros tenemos que vivir confiados, que vivir velando, orando los unos por los otros, por el más necesitado, porque recordemos que dice su palabra, que el que presta al pobre, a Dios le presta y a Dios le agrada. Aleluya, así como dirá, ¿verdad? Cuando aparte las ovejas, ¿verdad? De los cabritos y otros digan, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y Él contestará, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Oremos por todos, hermanos. A veces, ¿verdad? Tanto en el santo templo, en la iglesia, o nuestra familia, nuestros vecinos, conocidos o desconocidos, a veces en la calle, vemos a alguien necesitado. En ese momento doblemos nuestra cerviz y Padre, ten misericordia de esta alma, perdónala, sálvala, sánala. Si llevamos algo, pues muy bien, démoslo con amor. Pero si por alguna situación no, hagamos, ¿verdad? Como Juan, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad? Que en su camino al templo de la Hermosa, a la hora de la oración, encontraron, ¿verdad?, a ese cojo de nacimiento y le dijeron, no tenemos oro ni tenemos plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret recibe sanidad. Y ese varón fue libre. No tan solo pudo caminar y saltar y glorificar a Dios, sino que definitivamente se rompió toda atadura del enemigo, toda tiniebla de su corazón, por como lo describe la bendita palabra de Dios. Así nosotros, hermanos, oremos los unos por los otros, siempre, siempre, sin tregua. Gloria a Dios por mis hermanos que ya lo hacen, pero si usted todavía no, ponga su hora de oración. Va a ver qué maravilloso es bendecir a Dios. Empiece con un salmo, glorifique a Dios, vaya de rodillas y expóngale su necesidad. Él en grande manera le va a contestar y tenga su equipo de oración. Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos orar los unos por los otros. Es bien importante y es bien poderoso, amada iglesia del Señor. En esa necesidad Dios va a obrar, en esa angustia Dios va a mandar lo que Él quiera, pero va a obrar a favor de los que esperan en Él. Él es galardonador de los que le buscan. Oremos sin cesar. Nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Movido por el Espíritu Santo, Dios ha puesto en su corazón esa jornada interminable de oración, las 24 horas. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ore, hermano, tome su tiempo de estar en la presencia del Señor y ore. Verá que grandes bendiciones recibirá más y más en su vida. Y verá cómo Dios se mueve a su favor en aquel milagro que espera, en aquella necesidad, en aquella tribulación. Dios lo va a llevar a puerto seguro y va a ordenar al mar y al viento que callen y se hará grande bonanza en su vida. Sigamos orando sin cesar para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Edificación del pueblo de Dios y de nuestra propia vida. Oremos sin cesar, amada iglesia del Señor, y no dejemos de alimentarnos del pan de vida eterna, de la gloriosa palabra de nuestro Dios que nos fortalece, que nos limpia, que nos nutre, que nos hace fuertes para las situaciones adversas. Y en el nombre de Cristo, Dios es el que pelea nuestras batallas y va delante de nosotros como poderoso gigante, deshaciendo toda fortaleza para gloria y honra de su nombre. Amén. Aleluya. Así, amada iglesia del Señor, pues vamos a orar, vamos a mandar algunos saluditos, gloria a Cristo Jesús, de nuestras amadas hermanas que han mandado algún saludo o sticker. Nuestra hermana Brillet Torres, nuestra hermana amada Berito Gilara del equipo de producción de Yo Soy Iglesia Éfeso, nuestros hermanos Julia Cortés, nuestra amada hermana Guille Ramos Jaramillo, nuestra hermana Lizarde, nuestra hermana Erika, gloria a Dios, aleluya. Erika Barrera, gloria a Dios, nuestros hermanos, ¿verdad?
aleluya, que se han conectado nuestra hermana, amada hermana Hortensia Díaz, nuestra amada hermana Genoveva Almendra, nuestro hermano Valentín, que es pastor de la amada Iglesia de Dios Monte Moria en Coatzacoalcos, Veracruz, con su amada esposa, nuestra amada hermana Nidia Espinosa, una guerrera de oración. Que Dios los guarde, los ayude, son nuestros compañeros de oración. Que Dios los guarde y siempre los mantenga vivos en esa llama ardiente, preciosísima del primer amor. Han sido de grande bendición y Dios los siga usando para la gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Nuestra hermana Joaquina JB y todos los que quizá no han podido mandar un saludo, pero estamos orando por todo el auditorio de Mujeres de Fe. Que Dios les guarde, les ayude en sus pruebas, en sus tribulaciones y los mantenga fieles en toda situación y a cuentas con nuestro Dios. Que estemos preparados para ese glorioso encuentro, para estar para siempre en las mansiones que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar para nosotros. Que Dios ayude a sus siervos en toda la hermosa República Mexicana y fuera de ella. Que Dios los use grandemente para gloria y honra de su nombre. Nosotros seguimos en pie de lucha con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento vamos a seguir orando en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre tiene grandes bendiciones para su pueblo, porque esas promesas, dice el hermoso canto, son del pueblo de Dios y son nuestras para edificación de nuestra vida y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Peleemos por ellas, aleluya, así como Jacob luchó, ¿verdad?, con el ángel por esa bendición. Así nosotros luchemos a cada instante de rodillas y así tendremos la victoria ante cualquier situación o adversidad. Aleluya. Oremos, amada Iglesia del Señor. Padre nuestro, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Gracias por tu infinita bondad. Gracias porque nos ayudas, gracias porque nos defiendes, gracias porque tú peleas por nosotros, gracias porque tú eres nuestra provisión, nuestra gloria, maravilloso Dios, nuestra victoria, aleluya, sobre todo mal. Gracias porque tú eres nuestro glorioso pastor y nada nos faltará. Gracias porque en todo momento de lucha, de prueba, de necesidad, tú nos ayudas, Señor, tú nos abrigas en el más cruel invierno, tú nos das de comer, Señor, tú nos alientas a seguir adelante cada día. Ayúdanos, Dios mío, a serte fieles como tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas. Limpia nuestro corazón de todo odio, de toda raíz de amargura, de todo lo que no te agrada, de todo pecado, incluso los ocultos. Quítalos, Señor. Límpianos, Señor, pues nosotros estamos, Señor, arrepentidos, Señor. Que demos ese fruto de arrepentimiento. Rompe todo lazo del enemigo, rompe toda obra destructora del enemigo en tu nombre glorioso y poderoso, maravilloso que eres, aleluya, Señor Jesucristo, sanador y salvador nuestro, aleluya. Rompe toda cadena, Señor, del enemigo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, y bendice cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada miembro de la familia, Señor, desde tu auditorio de Mujeres de Fe. Rompe, Señor, todo lo que a ti no te agrada y sea tu gracia y tu amor maravilloso en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos mencionado, los que se han conectado en esta hora, los que se conectarán más tarde, glorioso Dios. Ayuda, guarda y bendice a cada familia. En tus manos ponemos a la familia Rosas Jerónimo. Bendícelos, guárdalos, que cada semana están atentos a tu palabra. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades, en sus luchas, Señor. Da fortaleza a su alma, Señor, vigora su alma, sanidad a su cuerpo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdales, bendíceles en todo, poderoso Dios. A nuestros amados hermanos de este equipo de producción, ayúdales, glorifícate en su vida, Señor. Bendice su casa, su descendencia, sus familias, la vida de cada uno de ellos, para gloria y honra de tu nombre sea, poderoso Dios, creciendo más
más en tu gracia y tu conocimiento cada día. También te ruego por el grupo, Señor, de mujeres, Señor, de Conociéndote Más, presidido por tu sierva, aleluya, Lidia Espinosa. Ayúdalos, bendíceles, guárdalos, Señor, a cada una de tus hijas e hijos, Señor. Ayúdalos en todo para gloria y honra de tu nombre, Padre mío. Interven en cada necesidad y cúmplase tu voluntad, maravilloso Dios. Cúmplase tu santo propósito cada una de nuestras vidas, aleluya. Ayúdanos, Señor, y gracias por la vida de mis hermanos. También te ruego, Señor, por toda tu amada iglesia Éfeso en la cadena de oración y ayuno, Señor, que se lleva a cabo los 365 días del año, Señor. Aleluya, todas las horas, Padre mío, que tú bendigas y guardes a tu pueblo y que los sigas ayudando, fortaleciendo y esforzando para orar, para buscar tu reino y tu justicia, para buscar tu glorioso rostro y resplandezca sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre de tu amado Jesucristo y manténnos fieles hasta llegar a ti, maravilloso Dios. Gracias te doy, Señor y Dios, por la vida de toda tu iglesia en todo el mundo, por la vida de tu iglesia de Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana, por la vida de mi esposo que lo esfuerzas cada día, Señor. Gracias por las muchas bendiciones. Bendícelo, guárdalo, ayúdalo, vístelo de tu misericordia. Gracias, Señor, por estas mujeres de fe, por tu sierva María del Carmen Hortensia Díaz Pérez, su descendencia, su casa, su amado esposo. Gracias por tu sierva Tinita Lara, Señor, y toda la familia, aleluya, Gilara. Bendíceles, guárdales, son tus siervos, Señor. Ayúdales en todo, Señor. Bendíceles y suple toda necesidad conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y toma la vida de todos y cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre, poderoso Dios. Muchas gracias en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga, amada iglesia del Señor. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles para seguir meditando. No olvide leer la palabra de Dios. No olvide orar y ayunar para gloria y honra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicados en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.